Hola, voy a resolver el problema 29 sobre fijación de precios. En este caso, nos indican que un socio de un hotel está analizando los precios. El hotel tiene 60 habitaciones y se estima que se podrán alquilar 16,000 noches habitación al año. Todas son similares y se alquilan al mismo precio. Se calculan los siguientes costos de operación anuales. Costos de operación variables, 3 colones por noche habitación. Costos fijos anuales, sueldos de 17,500, mantenimiento 37,000 y otros 140,000, para un total de costos fijos de 352. Y capital invertido en el hotel es de 960,000, del que se espera un rendimiento del 25%. Entonces, en este ejercicio de fijación de precios, nos están solicitando 5 elementos. El primero va a ser básicamente qué precio se debe asignar a la noche habitación del hotel. Para esto, nosotros tenemos que considerar ese rendimiento mínimo. Ese rendimiento mínimo es una utilidad deseada al final de cuentas. Entonces, yo tengo una inversión de 960,000. Vamos a ponerle por aquí formato de número. Y él tiene un rendimiento esperado del 25%. Al tener ese rendimiento esperado del 25%, significa que yo tengo al final una utilidad deseada de 240,000. Este es el elemento 1 que yo tengo que cumplir al asignar los precios. Que ese precio me logre dar esa utilidad. Pero además, podemos desprender del dato de los costos fijos que yo debo cubrir 352,000 de costos fijos. Aquí los costos fijos tienen un error, ¿verdad? Costos fijos serían sueldos, 175,000. Ahí dice 17,500, son 175,000, le faltó un 0. Mantenimiento, 37,000. Y finalmente los otros, que son 140,000. Esto suma los 352. Estos son total costos fijos. Significa que yo como mínimo debería tener los 250 y los 352. Esta es la parte al momento de calcular un punto de equilibrio que yo tendría como mínimo los 352. Este es el numerador de mi operación. Por otra parte, yo sé que el costo de operación variable es de 3 por noche. Entonces, mis costos variables serían de 3 por noche. Y estamos hablando de que se va a alquilar por 16,000 noches para un costo variable total
de 48,000. Aquí vamos a hacerlo un poco diferente al punto de equilibrio. Al final podríamos calcular el punto de equilibrio con el precio que vamos a calcular y debería darnos igual. Pero para calcular el punto de equilibrio nosotros tendríamos en el numerador el costo fijo más la utilidad deseada divididas entre el precio unitario menos el costo variable, que nos daría la cantidad de noches. Aquí ya tenemos la cantidad de noches y tenemos el costo variable. La incógnita que ocupamos es el precio de venta. Ese precio de venta debería cubrirme, por tanto, los costos fijos más estos costos variables que tengo por aquí, que es un total de 640,000. Estos serían el total de costos fijos y variables, los costos totales. Y los voy a distribuir entre el total de noches, de las 16,000 noches. Tal vez lo puedo copiar por aquí, las noches. Y eso me daría un precio mínimo de 40. Reitero, si yo calculo el punto de equilibrio, me debería dar las 16,000 porque es un precio que tendríamos para cubrir exacto todos los elementos. Puedo calcularlo por aquí rápidamente. Si yo tengo como en el numerador la utilidad deseada y los costos fijos y en el denominador el precio menos los costos variables, tendríamos un punto de equilibrio de 16,000 noches. Reitero que entonces este es el precio mínimo que deberíamos cobrar para cubrir todos los gastos. Ese es el mínimo. ¿Qué sería la pregunta número 1? ¿Qué precio se debe asignar a la noche habitación del hotel? Bueno, ese mínimo será de 40. Y ya ahí tenemos nuestra ganancia. Una ganancia del 25% sobre la inversión. Entonces, por aquí tengo el punto 1. Vamos al punto número 2. ¿Cuál es el margen de ganancia unitario por noche habitación? Entonces, para esto, yo este análisis de aquí lo hice por total. Para esto tendríamos el costo variable unitario, que es de 3. Tengo que saber cuánto sería el costo fijo unitario. El costo fijo unitario serían los 752,000 dividido entre las 16,000 noches que estamos ofreciendo, que es 22. Y esto nos estaría dando un costo total unitario de 25, que si lo comparo con el precio unitario de 40, me estaría dando una ganancia unitaria de 15, que es lo que nos pedían, el margen de ganancia unitario por noche. Sería de 15. El tercer punto, ¿cuál es el margen de ganancia porcentual expresado como un porcentaje del costo por noche? Entonces, en este caso, pues lo que nos estarían pidiendo es saber cuánto sería el margen de ganancia como un porcentaje del costo. Entonces,
sería la ganancia, tal vez lo voy a copiar por aquí, la ganancia unitaria es 15 y el costo total, que sería 25, y lo que me piden es el porcentaje, que sería un 60%, que este sería el margen de ganancia sobre el costo. El cuarto punto que nos solicitan es cuál es el margen de contribución por noche habitación. Recordemos que para el margen de ganancia no tomo, perdón, para el margen de contribución no tomo el costo fijo. Entonces sería casi que copiar la 2. Bueno, voy a hacerlo un poco diferente. Tendríamos el precio unitario de 40. Y aquí solo tomaría en cuenta el costo variable unitario de 3. Y con esto tendríamos un margen de contribución de 37. Un margen de contribución de 37 por noche, que sería la cuarta pregunta que nos hicieron. Y 5, las investigaciones de mercado indican que si el precio calculado en el punto 1 se reduce en un 10%, la demanda aumentará en un 10%. Debe aceptarse ese precio. Bueno, lo primero es que tendríamos que ver cuánto sería ese nuevo precio. Tengo que comparar dos escenarios, el escenario actual con el nuevo escenario. Para esto, tengo que ver el margen de contribución. El margen de contribución actual es de 37, que ya lo calculamos en el punto anterior. Pero aquí nos dice que el precio calculado en el punto 1 se reduce en un 10%. Entonces, el nuevo precio sería de 36 y tiene un costo variable de 3. El nuevo margen de contribución va a ser de 33. Estamos ya ahí reduciendo nuestro margen de contribución en 4 colones. Pero además nos dice que la demanda va a aumentar en un 10%. Entonces, la demanda actual era de 16,000 noches. La idea es que esa demanda aumente en un 10%. Voy a multiplicarlo por 110%. Significa que ahora ya no voy a tener 16,000 noches, sino 17,600 noches. Mi contribución total va a pasar de 592,000 a 580,800. No debería aceptarse ese precio porque más bien estamos reduciendo nuestras ganancias. Estamos reduciendo las ganancias en 11,200. Por tanto, no se debería aceptar. Y básicamente con esto llego al final de este ejercicio número 29. Muchas gracias.